Bien, chavos. Entonces, para comenzar en esta parte, nosotros hemos manejado una serie de variables de tipo string, como esta que estamos viendo en pantalla. Obviamente esta pues la nombramos desde un input o simplemente con un texto como este, ¿no? Que puede ser una frase que diga hola. Hay que entender que estas variables, este tipo strings, en realidad han sido subutilizadas en cuanto a la capacidad del funcionamiento que presentan respecto a lo que nos pueden ofertar. Sin embargo, es parte del objetivo de este capítulo el explotar justamente el potencial de este tipo de datos. Los strings, como bien se ha platicado y como bien se ha hecho, se pueden utilizar de una forma implícita, poniendo esta variable str1 en un print, si previamente se declaró como tal, e imprimiendo el total de la variable como un conglomerado completo, es decir, toda la frase hola, ¿verdad? Sin embargo, en esta sesión vamos a aprender que esta es solo una forma de manejar los strings, que es la que ya hemos utilizado. A partir de ahí vamos a darnos cuenta que los strings también pueden manipularse de forma independiente por cada uno de los elementos que conforman el string. Y cada uno de estos elementos pues no es más que, en este caso, el carácter, o cada uno de los caracteres se conforman la palabra o la secuencia de caracteres que están integrados dentro de las comillas. En este caso, nosotros podemos identificar que la palabra hola se puede descomponer obviamente en 4 componentes, que son estos y cada uno de ellos, ¿verdad? Pero al final del día, si yo quiero acceder de forma general a todo el string hola, pues no hay más que manipular la variable completa, str1 print, por ejemplo, para poder ver todo el despliegue de la frase. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer esta manipulación, lo que correspondería sería directamente establecer, en este caso, un vínculo con respecto a cada una de las variables para saber a cuál me refiero. Obviamente se puede establecer un acceso por posición y por valor. Sin embargo, la forma más fácil de hacerlo es por posición. Para eso tenemos un concepto que se denominan índices. Los índices como tal integran una referencia ligada a cada una de las variables asignándole un valor numérico a la posición que ocupa. Por regla general, todos los strings, el primer elemento empieza a contar a partir del 0 y en forma creciente hacia la derecha, conforme nosotros leemos. De manera que el segundo carácter ocupará la posición 1, el tercero la 2 y el cuarto la 3. Esto es interesante porque, por ejemplo, este es un string chiquito, ¿verdad? De 4 caracteres, sabiendo que el primer carácter siempre será el 0 y el último carácter en este caso será 1, 2, 3, 4. 4 elementos y tenemos que la tercera posición es, mejor dicho, la posición número 3 está ocupada por la A. Y esto, a pesar que son 4 posiciones, no olvidemos que estamos contando a partir del 0, por lo cual la numeración se retrasa y estamos entregando que para el cuarto elemento tenemos la posición número 3. Esto se puede entender muy fácil cuando, por ejemplo, si nosotros quisiéramos acceder como tal solamente a la impresión de la letra H, lo que tendríamos que hacer es establecer una nomenclatura, en la cual estableciéramos el nombre de la variable y adicionalmente podemos aplicar este tipo de paréntesis, ¿verdad? Que salen directamente de la letra ñ, las dos teclas que están justamente a la derecha y con Shift. Y dentro de esta vamos a especificar como tal la posición a la cual queremos hacer referencia dentro de este string. Este ejemplo yo lo refiero como el ejemplo clásico de un edificio de apartamentos, en el cual tú sabes que ese edificio pues, tiene la dirección 101 de la calle tal. Sin embargo, sabes que ese edificio tiene 10 pisos, por lo cual tiene 10 apartamentos en cada uno de los niveles, ¿verdad? Así es, entonces, si nosotros queremos acceder a la calle tal, dirección tal, pero queremos nosotros tener contacto o acceder a la dirección del quinto piso. Entonces, en este caso, nosotros establecemos que el nombre del edificio o la ubicación del edificio es todo este, por ejemplo, es el nombre de la estructura, y el nombre particular del piso al cual nos dirigimos, en este caso, 0, es para identificar la ubicación, en este caso, de H. Entonces, lo que tenemos aquí es una analogía, como lo platicamos con este ejemplo del edificio, de los departamentos, al saber que una misma estructura o una misma dirección puede tener múltiples departamentos, de manera que podemos tener en una misma ubicación, pues múltiples interiores, obviamente cada uno es de forma independiente.
Asimismo, con una sola estructura que es esta variable str1 y esta frase que está englobada entre las comillas, establecíamos como tal un vínculo para identificar que el primer carácter, si quisiéramos acceder a él, se utiliza la notación string1 sub 0, que eso no es más que decir acceder al índice 0, que obviamente hace referencia al valor guardado ahí, que es h. Si nosotros quisiéramos acceder a la última posición, bueno, tuviéramos en este caso la posibilidad de nuevamente nombrar nuestra variable, pero en este caso, en vez de que fuera 0, hay que ubicar que la A tiene la posición número 3. No quiere decir que es el tercer elemento, simplemente en la posición 3, y con eso podremos acceder al contenido de la A, con respecto a esto. Hay otro valor importante que se denomina length, que viene del vocablo inglés length, ¿sí? En este caso el acrónimo es len y se aplica a una variable tipo string, y lo que nos dará esta variable o esta aplicación de este método len es la cantidad de elementos que consta el string. En este caso sabemos que es 4. Entonces hay que empezar a identificar algunos elementos importantes y diferenciales. Uno de ellos es entender que la posición de cada una de las letras guarda referencia, repito, en un índice, y que ese índice empieza a contar a partir de 0 y hacia la derecha conforme la cantidad de caracteres que tenga la cadena. Eso es índice, ¿verdad? Y el length es la cantidad de elementos de las cuales está conformado la cadena. Obviamente este es un texto chiquito y se puede contar fácilmente, pero imagínate que tuviéramos un párrafo pues con muchas palabras, espacios, comas, etcétera, ¿verdad? Ahí ya sería un poco más complicado integrar una cuenta de uno por uno, por lo cual a ese string le podríamos aplicar un length y obtener la cantidad de caracteres que tiene. En este caso, observemos la correlación que existe entre length, la cantidad de elementos, y el último índice dentro del arreglo. Generalmente, al tener 4 elementos y al nuestros índices empezarse a contar desde 0 y al ir creciendo, nos damos cuenta que hay un desfase con respecto a la numeración natural si empezamos a contar como 1, 2, 3, 4, que sería lo que hace el length, ¿verdad? El índice, al empezar a contar desde 0, pues termina un valor antes. De manera que tenemos la referencia de que si dedicamos estas dos cuestiones, sabremos que el length en realidad es un valor arriba del último índice, por lo cual podemos hacer referencia o la correlación de que el valor del último valor que existe dentro del arreglo o dentro del string 1 es directamente proporcional a length menos 1, ¿sí? Esto para este caso que es fácil. Ahora bien, si entendiste esta parte, vamos a hacer ejercicios donde obviamente el string va a ser un poco más extenso, más complicado, pero la regla no va a cambiar o no va a variar. El primer elemento siempre será 0, ¿sí? De un arreglo o de un string, y el último elemento va a ser length menos 1. Vamos a continuar ahora con la parte práctica. Si esta cuestión te queda un poquito de duda, regrésate un poquito para que escuches la repetición de la explicación, y esperando que esto te sea muy claro y muy sencillo de entender, pues bueno, vamos a proceder entonces con los ejercicios que vienen a continuación. Finalmente, de esta parte lo más importante es entender que el string es un objeto que tiene diferentes propiedades, entre ellos la posibilidad de controlarse de manera global o de manera independiente por cada uno de sus elementos. Cada uno de sus elementos tiene un índice específico. El primero empieza con 0, el último terminará en la cantidad de elementos o length menos 1. ¿Sí? Vamos a continuar entonces con la parte de ejercicios y retomamos.